Para solucionar triángulos no rectángulos vamos a tener en cuenta dos leyes. La primera, la ley de senos, que establece que la razón del seno de un ángulo con su lado opuesto es igual a la razón de cualquiera de los senos de los otros ángulos con su lado opuesto. Es decir, la expresión que pueden ver en pantalla en este momento. Y tendremos en cuenta también, en segunda instancia, la ley de cosenos, aquella que establece que un lado del triángulo puede hallarse si se conocen los otros dos lados y también el valor del ángulo entre ellos. Es decir, si queremos hallar el ángulo A, debemos conocer el valor de B y C y prácticamente el ángulo opuesto a ese lado que queremos hallar. De igual manera ocurre con B y C. Veamos unos ejemplos. El primero de ellos. Vamos a solucionar el triángulo no rectángulo del cual se conocen el valor de los lados A, B y el ángulo A. Lo primero que vamos a hacer, voy a dibujar un triángulo. Voy a nombrarlo. Si a eso llamo A, el lado opuesto es A minúscula. Si ese ángulo se llama B, el opuesto es B minúscula. Así, de igual manera para C. Si ese es el ángulo C, el opuesto es C minúscula. Vamos a escribir los datos que tenemos. A, que vale 8,94. B, que vale 6,98. Y el ángulo A, 75,45. La idea de aplicar ley del seno o ley del coseno es probar. Vamos a intentar aplicar la ley del seno. Si podemos hacerlo, nos quedamos con esa ley y solucionamos el triángulo. Y de no poderse, continuamos aplicando la ley del coseno. Veamos cómo. Entonces, si aplicamos la ley de los senos, hacemos los respectivos reemplazos en la expresión. Con A, el ángulo A 75,45, B 6,98 y A 8,94 nos queda esa expresión. Entonces, la idea de la ley de los senos es elegir de esos tres cocientes, de esas tres razones, una pareja. De tal manera que cuando elijamos esa pareja nos quede sola una incógnita que podamos despejar. Y hallar su valor. Veamos, si elegimos la pareja 1 y 2 podemos ver que se cumple esa condición. Solo tenemos una incógnita. Pero veamos qué pasa con las otras parejas. 2 y 3 tenemos una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas. No podemos despejar alguna de ellas para hallar su valor. Y la tercera pareja formada por la razón 1 y 3 también. En la tercera razón tenemos 2 incógnitas. Nos quedamos por tanto con la primera pareja. La bajamos. Y para despejar, el seno de B, se multiplican los números conocidos en cruz, que son seno de 75,45 por 6,98, y dividimos el elemento restante, que es 8,94. Hacemos la operación directamente, la que está en la parte derecha. Podemos apoyarnos de una calculadora. Elegimos al menos 3 cifras decimales en el resultado, 0,755, y para despejar el ángulo B, este seno que está en la parte izquierda, el otro lado pasa como arcoseno de ese mismo valor. La calculadora nos arroja que el ángulo B es 49,02. Como en este triángulo tenemos dos ángulos conocidos, el tercero lo podemos deducir si a 180 le restamos 75,45 y 49,02. De aquí que el ángulo C es igual a 55,53. Nos queda ahora, nos hace falta hallar el lado C. Aquí no vale el teorema de Pitágoras porque el triángulo no es rectángulo. Entonces nos valemos nuevamente ya sea de la ley del seno o la ley del coseno. Aplicando nuevamente las leyes de los senos con los datos que acabamos de encontrar. Es decir, que agregamos el ángulo B, que es 49,02, y el ángulo C, que es 55,53, con los otros dos lados conocidos A y B, nos quedaría de la siguiente manera. Y como nuestro interés es hallar C, entonces elegimos una de las tres parejas. La que me conviene puede ser la primera y la segunda y la tercera razón, o también pude haber elegido la segunda y la tercera razón. En ambos casos puedo despejar el lado C. Entonces, si elegimos esta pareja, la bajamos. C es igual, despejamos, al producto de los números conocidos en diagonal, dividido el seno de 75,45, el elemento restante. Si nos valemos de una calculadora para hacer estas operaciones, tenemos que C toma un valor aproximado de 7,61 centímetros y de esta manera
hemos resuelto el triángulo no rectángulo. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a solucionar el triángulo no rectángulo del cual se conoce el lado A, se conoce el lado B y se conoce ahora el ángulo C. Nuevamente, nombramos nuestro triángulo. Si esto es A minúscula es el lado opuesto. Si ese ángulo es B, el opuesto es B minúscula. Si eso es C, el lado opuesto es C minúscula. Escribimos los datos que tenemos. A vale 8,94, B 6,98 y ahora conocemos el ángulo C, 55,53. Y como lo mencioné anteriormente, la idea es intentar en primer lugar con la ley de los senos. Si aplicamos la ley de los senos, es decir, hacemos el reemplazo de los datos conocidos en esa expresión, pues nos quedaría lo siguiente. Seno de A sobre 8,94, seno de B sobre 6,98 y seno de 55,53 sobre C. Entonces, como la idea de la ley de los senos es tomar de estas tres razones una pareja de tal manera que al elegirla solo nos quede una incógnita, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Si tomamos la pareja formada por las razones 1 y 2, nos encontramos con dos incógnitas, el ángulo A y el ángulo B. No nos sirve tomar esa pareja. Si tomamos las razones 2 y 3, la segunda pareja, también contamos con dos incógnitas. Y si tomamos la pareja formada por las razones 1 y 3, vuelve a lo mismo. Nos encontramos con dos incógnitas y no sería posible hallar el valor de una de ellas. Entonces aquí decimos que no es posible aplicar la ley de los senos. Entonces procedemos a aplicar la ley de los cosenos. La ley de los cosenos nos sirve para hallar un lado a partir de dos conocidos y el ángulo entre ellos precisamente. Como queremos hallar el lado C, entonces tenemos que C al cuadrado puede hallarse de la siguiente manera. Como el valor de A, 8,94 al cuadrado, más el valor de B, 6,98 al cuadrado, menos 2 veces el producto de A con B, por el coseno del prácticamente el ángulo opuesto a ese lado. Y el ángulo opuesto a C es 55,53. Nos valemos de la calculadora para realizar todo este procedimiento, todas esas operaciones, y nos da 58. Para despejar el lado C, ese exponente pasa al otro lado como raíz, dejándonos un valor aproximado de 7,61, que es lo que vale el lado C. Ahora podemos valernos del teorema del seno para hallar el ángulo A o bien sea el ángulo B. Si aplicamos la ley de los senos ahora con este dato conocido 7,61, podemos notar que si tomamos la pareja formada por las razones 1 y 3, aquí ya contamos con una incógnita. Entonces podríamos despejarla y hallar el valor del ángulo A. Precisamente vamos a tomar esa pareja. Entonces, seno de A es igual al producto de los números conocidos en diagonal, que son 8,94 por seno de 55,53 dividido entre el elemento restante, que es 7,61. Nos valemos de la calculadora para realizar estas operaciones y en la parte derecha nos resulta 0,968. Para despejar el ángulo A, este seno al otro lado pasa como arcoseno de ese valor, es decir, que el ángulo A tiene un valor aproximado de 75,46. Y para hallar el ángulo B, que es el que nos falta, tenemos en cuenta que la suma de los ángulos interiores en cualquier triángulo es 180, es decir, estos 75,46 con estos 55,53 y el valor del ángulo B debe sumarme 180. Si a 180 le resto estos dos valores, me da que el ángulo B tiene un valor aproximado de 49,01 grados. De esta manera solucionamos el triángulo no rectángulo. Prácticamente en los ejemplos 1 y 2 solucionamos el mismo triángulo, solo que en el primer caso conocíamos el lado A, B y el ángulo A, y en el segundo ejercicio conocíamos el lado A, el lado B y el ángulo C. Entonces, cualquiera que sea el método que se quiera utilizar, los resultados siempre van a ser aproximados.